Buenos días. Sean todos muy bienvenidos a este Domingo de Ramos, con el que iniciamos solemnemente esta Semana Santa 2021. Agradecemos a todos los medios de comunicación que transmiten también esta señal a través de las emisoras radiales o a través también de las plataformas digitales. Es un tiempo santo, un tiempo de gracia y esta gran llamada también que nos hace el Señor a nuestra conversión. Hoy preside nuestra Santa Eucaristía y esta solemne celebración nuestro pastor Monseñor Jorge Alberto Ossa Soto, arzobispo de Nueva Pamplona. Les invitamos entonces a que en familia, en casa, vivamos también esta experiencia de esta Semana Mayor. A quienes nos acompañan aquí en nuestra Catedral de Santa Clara, les invitamos también a entrar en este ambiente de oración y a experimentar también el amor y la misericordia del Señor. En contados instantes daremos inicio a esta solemne celebración. Recordemos también a todos los asistentes acá de nuestra Catedral de Santa Clara que podamos mantener las normas de bioseguridad, el uso obligatorio del tapabocas, para que pueda cubrir así también nuestra nariz y nuestra boca, y la higiene constante también de nuestras manos, manteniendo el distanciamiento social. Una forma de vivir la Semana Santa es también el compromiso de cuidarnos entre todos. Nos disponemos entonces para iniciar esta solemne celebración de Domingo de Ramos. Sí, hola. Hola, hola, sí. Jesucristo nos recuerda con su muerte en la cruz el amor del Padre por la redención de nuestros pecados. Revive los grandes misterios de la vida de Cristo, su pasión y resurrección, por medio de la oración, conversión y recogimiento sincero que te ofrecen las celebraciones En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con obras de penitencia y de caridad,
nos reunimos hoy para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su pasión y su resurrección. Para consumar este misterio, Él mismo hizo su entrada a Jerusalén, su ciudad. Por eso, conmemorando con fe y devoción esta entrada salvífica, sigamos al Señor, para que participando por la gracia de los frutos de su cruz, tengamos también parte en su resurrección y en su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que nosotros que seguimos exultantes a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la eterna Jerusalén, por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando ya se acercaban a Betfagé y a Betania en el monte de los Olivos, camino de Jerusalén, mandó Jesús a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan al pueblo que está al frente. Al entrar encontrarán un burrito amarrado en el que nadie ha montado todavía. Suéltenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle: el Señor lo necesita, pero enseguida lo va a devolver. Y habiendo marchado, encontraron afuera, en la calle, un burrito amarrado a la puerta de una casa y lo soltaron. Entonces algunos que estaban ahí parados les dijeron: ¿qué hacen soltando ese burrito? Ellos respondieron lo que Jesús les había dicho, y los otros los dejaron. Le llevaron a Jesús el burrito, le pusieron encima sus capas y él se montó. Muchos alfombraron el camino con sus capas y otros con ramas cortadas en el campo. Y los que iban delante y detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reinado de nuestro padre David, hosana en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos, imitemos a la muchedumbre que aclamaba a Jesús en su entrada a Jerusalén y cantemos glorificando a Dios para celebrar sus maravillas. Vamos a bendecir al Señor.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabilaba el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios,
Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando cómo prender a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían: no durante las fiestas, podrían amotinarse el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y se lo derramó sobre la cabeza. Algunos comentaban indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y reprendían a la mujer. Pero Jesús replicó: déjenla, ¿por qué la molestan? Una obra buena ha hecho conmigo, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tienen siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. En verdad les digo que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se hablará de todo lo que ésta ha hecho para memoria suya. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo, se alegraron y le prometieron darle dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, les saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y en la casa en que entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Les enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Prepárenla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer fue él con los 12. Mientras estaban a la mesa comiendo, dijo Jesús: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro: ¿seré yo? Respondió: uno de los 12, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va como está escrito, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían,
tomó pan y pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: Todos ustedes se escandalizarán, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le replicó: Aunque todos caigan, yo no. Jesús le dice: En verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Llegan a un huerto que llaman Getsemaní y dice a sus discípulos: Siéntense aquí mientras voy a orar. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia y les dice: Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Y adelantándose un poco cayó en tierra y rogaba que si era posible se alejase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vuelve y al encontrarlos dormidos dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velen y oren para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban, y no sabían qué contestarle. Vuelve por 3ª vez y les dice: Ya pueden dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando se presenta Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese es él. Préndanlo y condúzcalo bien sujeto. Y en cuanto llegó, acercándosele, le dice: Rabí. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los presentes, desenvainando la espada, de un golpe le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿Han salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario les estaba enseñando en el templo y no me detuvieron, pero que se cumplan las Escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto solo en una sábana, y le echaron mano, pero él soltando la sábana se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados junto al fuego para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, pues aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban. Y algunos, poniéndose de pie, daban falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: Yo destruiré este templo edificado por manos humanas, y en 3 días construiré otro no edificado por manos humanas. Pero ni siquiera en esto concordaban los testimonios.
El sumo sacerdote, levantándose y poniéndose en el centro, preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son esos cargos que presentan contra ti? Pero él callaba, sin dar respuesta. De nuevo le preguntó el sumo sacerdote: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contestó: Yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dice: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Han oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían: Profetiza. Y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llega una criada del sumo sacerdote, ve a Pedro calentándose, lo mira fijamente y le dice: También tú estabas con el Nazareno, con Jesús. Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que dices. Salió al zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, volvió a decir a los presentes: Este es uno de ellos. Pero él de nuevo lo negaba. Al poco rato, también los presentes decían a Pedro: Seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: No conozco a ese hombre del que hablan. Y enseguida por segunda vez cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: Antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno hicieron una reunión. Llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba extrañado. Por la fiesta solía soltarles un preso el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los rebeldes que habían cometido un homicidio en la revuelta. La muchedumbre que se había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato les preguntó: ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿Qué hago con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: Crucifícalo. Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: Crucifícalo. Y Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. Salve, rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando la rodilla se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacan para crucificarlo. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, y lo obligan a llevar la cruz. Y lo conducen a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Y le ofrecían vino con mirra, pero él no aceptó. Lo crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos,
uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos burlándose: A otros ha salvado, y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los otros crucificados lo insultaban. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona, Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, ¿qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Mira, llama a Elías. Y uno echó a correr y empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber diciendo: Dejen a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Coloquémonos de rodillas. Nos colocamos de pie. El velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: Verdaderamente ese hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres que miraban desde lejos. Entre ellas estaban María la Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, las cuales cuando estaba en Galilea lo seguían y servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro del noble del Sanedrín, que también aguardaba el reino de Dios. Se presentó decidido ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya, y llamando al centurión, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro excavado en una roca y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos iniciado la celebración con la lectura, con la bendición de los ramos y con la lectura del Santo Evangelio de San Marcos, de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. De Jesús que es aclamado como el Mesías, como el Rey de Israel. Hosanna, el Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Nos dice el Santo Evangelio que entró el Señor en una burrita en la que nadie había entrado, recordando ese pasaje de Zacarías en el capítulo 9 y siguientes, en que habla que el Rey pacífico, el Príncipe de la Paz, el que cambia, el que transforma la realidad de Israel y de los hombres, es un Dios que no entra en un corcel ni en un carruaje, sino que es un Dios y es un Rey
humilde, es un Señor humilde. Con eso el Santo Evangelio nos está indicando cómo nuestro Señor Jesucristo, siendo Rey, siendo el Hijo de Dios, muestra su poder en la humildad, no en el sometimiento, sino en la humildad. Y termina ese Santo Evangelio de hoy, de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando Él entra al templo y dice que observa todo y se retira con sus discípulos. El Señor toma conciencia de los acontecimientos que se avecinan, de los últimos días de su vida. Y hemos escuchado después el relato de la pasión de nuestro Señor. No habría que hacer ninguna explicación, sino casi callar y meditar en lo que nos enseña el Santo Evangelio y que hemos escuchado de San Marcos. Pero solo 2 puntos importantes podríamos tener presentes en este día. Cuando nuestro Señor o San Marcos va relatando todo este acontecimiento, después desde Betania, dice que en casa de Simón el leproso, y cuando allí una mujer lava sus pies, después el Señor le dice a Pedro que lo va a entregar. Y escuchamos esas palabras de Pedro: aunque todos te nieguen, yo no te negaré; aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Y después en el Evangelio muestra en la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto, que estaban cansados los discípulos, que no habían podido orar con el Señor, que dormían, y que el Señor les dice que vigilen, que oren para no caer en la tentación. Y Pedro después lo niega, y lo niega de una manera terrible, porque Pedro no solo dice que no conoce al Señor, sino, dice el Santo Evangelio, que renegaba y juraba y maldecía ante aquella criada, diciendo que no conocía al Señor. Cuando canta el gallo y el Señor mira a Pedro, dice el Santo Evangelio que Pedro, que vio al Señor, que miró al Señor, lloró amargamente, reconoció su pecado y lloró amargamente. Pensemos en ese hecho de Pedro, que nosotros podemos también con Pedro, como cristianos, llenarnos de orgullo, de vanidad y querer reconocer a Jesucristo el Mesías como un Rey glorioso, poderoso, que somete a los demás, y no como el Rey humilde, como el Dios que asume toda la realidad humana, así como nos dice la carta a los Filipenses que escuchamos hoy, ese pasaje del capítulo 2, y entonces al no ver en Jesús al Dios que sirve, al Señor que muestra su señorío, su poder en el amor y en la humildad, nos llenamos de orgullo. O como Pedro, que creemos que podemos seguir al Señor y en el momento de la prueba echamos atrás. Meditemos en eso y pensemos cómo debemos de aprender del Señor el gesto de la humildad, y también como Pedro, llorar cuando toca nuestros pecados, nuestras flaquezas. Y recordemos también otro pasaje, otro punto de este Santo Evangelio, otro aspecto, cuando los judíos y cuando el pueblo allí reunido en el Calvario casi le exigían a nuestro Señor, le pedían a nuestro Señor que bajara de la cruz. Como entonces a veces pedimos signos fuertes, poderosos, para nosotros, que se manifieste el poder de Dios, y no alcanzamos a ver en los signos
de la misericordia y del Dios que perdona, que nos acoge, el gran poder y misericordia del Señor. Al iniciar esta Semana Mayor, esta Semana Santa, acompañemos con nuestra oración y con nuestra meditación los acontecimientos de la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y preparémonos para, en oración también, vivir estos acontecimientos que son el motivo de nuestra salvación, la fuerza salvadora de Cristo que muere por nosotros en la cruz, de Él que es el Señor. Y pidámosle a Él que nos ayude a ser sencillos, a ser humildes, a imitar a Jesucristo, a ponernos detrás de Él y a seguirlo como sus discípulos. Hagamos la profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Aclamemos, queridos hermanos, a Cristo Jesús, quien hoy hace su entrada triunfal para ser reconocido como el Salvador de los hombres, y conmemoremos sus pasos de amor, diciéndole: bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que en su peregrinación por esta tierra no deje nunca de dar testimonio de la entrega y alegría que brotan de la Pascua de Cristo, roguemos al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Por nuestra patria, para que, fortalecida por este tiempo de gracia, pueda seguir dando pasos hacia la obtención de una sociedad reconciliada y fraterna, roguemos al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Por las familias, para que, imitando la mansedumbre de Cristo, puedan ver afianzados los lazos de amor y la confianza entre sus miembros, roguemos al Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Por los enfermos y los que siguen sufriendo a causa de la pandemia del COVID-19, para que la contemplación de la pasión de Cristo dé fortaleza y esperanza en estos tiempos difíciles, roguemos al Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Por todos nosotros aquí reunidos, para que, viviendo como Iglesia una auténtica fraternidad, podamos ser una alabanza viviente en medio de los hombres, roguemos al Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Recibe, Padre Santo, estas súplicas que te hemos manifestado, y haz que por tu misericordia podamos tener cuanto te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así celebramos la cena pascual, porque tú solo eres bueno, Señor. Queremos cantar tu
Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así celebramos la cena pascual. Te ofrecemos nuestras vidas, Señor, en torno a tu altar, tus misericordias, ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así celebramos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así celebramos la cena pascual. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Por la pasión gloriosa de tu unigénito, llegue pronto, Señor, a nosotros tu perdón, y aunque nuestras obras no lo merezcan, que la mediación de este sacrificio único nos haga recibir tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien siendo inocente se dignó sufrir por los pecadores y fue condenado injustamente por los impíos. Con su muerte lavó nuestros pecados, y con su resurrección nos adquirió la justificación. Por eso nosotros con todos los ángeles y los santos te aclamamos y te alabamos y aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Un saludo de paz para todos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ven
Oremos. Alimentados con este santo sacrificio, te suplicamos, Señor, que así como por la muerte de tu Hijo fortaleciste en nosotros la esperanza de obtener cuanto la fe nos promete, nos concedas por su resurrección la plena posesión de la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, al iniciar hoy la Semana Mayor con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, la proclamación de que Jesús es Rey y es Señor, como discípulos de Jesucristo participemos de ese señorío del Señor con el servicio, con la caridad al hermano. San Gregorio nos dice que nuestros pensamientos, que nuestras palabras y que nuestras obras sean conforme al deseo de Cristo. Pidámosle pues al Señor que nos ayude, porque a veces somos prontos para pensar y hablar, pero tardos para actuar, o actuamos en contra al Evangelio, en contra al Señor. Que nuestro seguimiento a Jesucristo, que implica servir y la humildad, nos ayude pues entonces, especialmente en este tiempo de Semana Santa, a servir al hermano. Agradecemos a todos los que se han unido a la campaña o al programa del pan para Jesús pobre, en la jornada que teníamos ayer para compartir con los hermanos pobres de nuestras comunidades. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Un abrazo para todos y me alegro que estén acá, que el Señor los guarde y los proteja. Amén. Jesucristo nos recuerda con su muerte en la cruz el amor del Padre por la redención de nuestros pecados. Revive los grandes misterios de la vida de Cristo, su pasión y resurrección, por medio de la oración, conversión y recogimiento sincero que te ofrecen las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa en Pamplona. Agradecemos a todos la participación en esta solemne celebración de Domingo de Ramos. Los invitamos también a que sigan en sintonía con nosotros. Iniciamos esta Semana Santa 2021 con la gracia y con la bendición del Señor. Estos días, lunes, martes y miércoles santo, estaremos transmitiendo las Eucaristías desde las distintas parroquias de nuestra ciudad de Pamplona.
El día de mañana vamos a transmitir desde la parroquia de Las Nieves, contemplando la imagen del Señor caído. El martes santo estaremos en la parroquia San Francisco de Asís, contemplando la imagen del Señor de la humildad. Y el miércoles santo estaremos transmitiendo desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen, contemplando la imagen de Jesús Nazareno. Agradecemos también a todos los medios de comunicación que también transmiten nuestra señal a través de las plataformas digitales y radiales. Los invitamos a seguir acompañando a Jesús y a seguir meditando este misterio de amor, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Dios los bendiga y que tengan una santa y bendecida semana. Muchas gracias. Gloria, alabanza y honor. Jesucristo nos recuerda con su muerte en la cruz el amor del Padre por la redención de nuestros pecados. Revive los grandes misterios de la vida de Cristo, su pasión y resurrección, por medio de la oración, conversión y recogimiento sincero que te ofrecen las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa en Pamplona. Domingo de Ramos, 9 de la mañana. Jueves Santo, Cena del Señor, 6 de la tarde, seguido de la hora santa en cada parroquia. Viernes Santo, Vía Crucis, 9 de la mañana en cada parroquia. Pasión del Señor, 3 de la tarde. Sermón de las 7 palabras, 7 de la noche. Sábado Santo, Vigilia Pascual, 8 de la noche. Y Domingo de Resurrección, 9 de la mañana. Compartamos nuestra fe católica en el año para anunciar a Jesucristo. Vayan por el mundo entero y anuncien el Evangelio. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.